¿Y si una de las ideas más peligrosas que te enseñaron sobre el amor fuera completamente falsa? ¿Y si eso que durante años llamaste amor, en realidad fuera miedo disfrazado de devoción? ¿Y si aferrarte con todas tus fuerzas a una persona, a un trabajo, a una etapa de tu vida o a un resultado que deseas controlar no fuera una prueba de compromiso, sino una señal de pánico interno? Porque eso es lo que casi nadie te dice. Nos hicieron creer que retener es amar, que sufrir por alguien demuestra profundidad, que obsesionarte con no perder algo significa que realmente lo valoras. Pero muchas veces no estás amando, estás temiendo, no estás cuidando, estás intentando evitar el derrumbe de una seguridad que construiste fuera de ti. Y ahí empieza la tragedia, porque cuando tu paz depende de que algo no cambie, de que alguien no se vaya, de que una situación permanezca exactamente como tú la necesitas, dejas de vivir en amor y comienzas a vivir en tensión, en vigilancia, en ansiedad, en resistencia. Quieres detener el movimiento natural de la vida con la fuerza de tus manos emocionales. Quieres congelar lo que por naturaleza vino a moverse. Quieres volver permanente lo que tal vez solo estaba de paso. Y cuanto más aprietas, más se escapa. Cuanto más controlas, más se rompe. Cuanto más miedo sientes de perder, más empiezas a perderte a ti mismo en el intento. Hoy vamos a desmontar esa mentira desde la raíz, porque aferrarte no siempre significa amar profundamente. A veces significa que olvidaste cómo sentirte seguro dentro de ti, y entender esto puede cambiar por completo tu manera de amar, de soltar y de vivir. Ahora bien, para comprender por qué el apego causa tanto sufrimiento, primero tenemos que desmontar una de las confusiones más profundas de la psicología humana, la idea de que amar significa aferrarse. Durante generaciones nos enseñaron una narrativa muy romántica, pero profundamente distorsionada. Nos dijeron que si alguien te importa de verdad, debes luchar por retenerlo, que si una relación es valiosa, debes hacer todo lo posible para que no cambie, que si amas algo, debes protegerlo con intensidad, incluso con desesperación. Pero aquí aparece la pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Eso es realmente amor o es miedo? Porque el amor y el apego nacen de lugares completamente distintos dentro de la mente humana. El amor surge de la plenitud. El apego surge de la carencia. El amor quiere compartir. El apego quiere poseer. El amor confía en la libertad del otro. El apego necesita garantías constantes para sentirse seguro. Cuando amas de verdad, disfrutas la presencia de alguien sin necesidad de vigilar cada movimiento. No necesitas revisar constantemente si esa persona sigue ahí. No necesitas controlar su comportamiento para sentir estabilidad. Pero cuando entras en el territorio del apego, algo cambia profundamente dentro de tu sistema emocional. Empiezas a sentir que tu bienestar depende de esa persona. Tu tranquilidad depende de que las cosas sigan igual. Tu identidad depende de que esa relación, ese trabajo o esa etapa de tu vida no desaparezca. Y en ese momento, el amor deja de ser un espacio de conexión y se convierte en una estructura de dependencia. Entonces empiezas a interpretar cada pequeña señal como una amenaza. Un silencio se vuelve sospechoso. Una distancia se vuelve abandono. Un cambio se vuelve peligro. Y sin darte cuenta, la energía que antes era amor comienza a transformarse en control, en vigilancia y en ansiedad. Lo irónico es que la mayoría de las personas cree que ese estado emocional intenso es prueba de amor profundo. Pero muchas veces no es amor lo que está creciendo en tu interior. Es el miedo a perder lo que crees que necesitas para sentirte completo. Y ese miedo es exactamente lo que empieza a destruir la paz que estabas intentando proteger. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante y también más compasiva contigo mismo.
porque si alguna vez te has preguntado por qué soltar algo que sabes que ya no funciona puede resultar tan difícil, la respuesta no está solo en tus emociones, está en tu biología. Tu cerebro no fue diseñado para vivir en calma ante la incertidumbre. Fue diseñado para sobrevivir. Durante millones de años, el cerebro humano evolucionó en entornos extremadamente peligrosos. Cambios inesperados en el entorno podían significar algo muy simple y brutal: muerte, un sonido extraño en la oscuridad, la pérdida del grupo, la escasez de alimento o un movimiento repentino en la maleza podían ser la diferencia entre vivir o desaparecer. Por eso, en lo más profundo de tu sistema nervioso existe una pequeña estructura llamada amígdala, una especie de sistema de alarma primitivo que detecta amenazas y activa inmediatamente una respuesta de supervivencia. Y el problema es que esa parte de tu cerebro no distingue muy bien entre una amenaza física y una amenaza emocional. Cuando una relación peligra, cuando una persona se distancia, cuando pierdes estabilidad económica o cuando una etapa de tu vida llega a su fin, tu mente racional puede entender que no es el fin del mundo. Pero tu cerebro primitivo reacciona de otra manera. Para tu sistema nervioso, perder algo que formaba parte de tu estructura emocional puede sentirse como una amenaza real a tu supervivencia. Entonces tu cuerpo entra en modo alarma. El corazón se acelera. La respiración se vuelve más corta. Tu mente comienza a analizar cada detalle obsesivamente. Intentas encontrar una forma de recuperar el control. Empiezas a vigilar, a insistir, a pensar sin parar, a buscar explicaciones, a imaginar escenarios, a intentar arreglarlo todo inmediatamente. No porque seas débil, no porque te falte conciencia, sino porque tu biología interpreta el cambio como peligro. Tu sistema nervioso quiere estabilidad, quiere seguridad, quiere estructuras sólidas que le permitan predecir el futuro. Pero aquí aparece el gran choque entre tu biología y la realidad del universo. La vida no es estática, la vida es movimiento. Las relaciones cambian, las etapas terminan, las identidades evolucionan, las circunstancias se transforman constantemente. Y cuando tu sistema nervioso intenta detener ese movimiento natural de la vida, aparece la tensión interna. Ahí nace la ansiedad, ahí nace el miedo constante, ahí nace esa sensación de que algo dentro de ti está luchando contra una fuerza mucho más grande. No estás fallando como persona, simplemente estás intentando navegar un universo que cambia constantemente, con un cerebro que fue programado para resistirse al cambio. Ahora que entendemos que el apego nace en gran parte de un mecanismo biológico de supervivencia, podemos observar algo aún más profundo: lo que realmente ocurre dentro de ti cuando intentas retener algo que la vida ya está moviendo. Cada vez que te aferras con fuerza a una persona, a una situación o a una identidad que está cambiando, generas una tensión interna enorme. Es una especie de fricción invisible entre lo que está ocurriendo y lo que tú insistes en que debería seguir siendo. Imagínalo así: la vida es como un río en constante movimiento. Todo fluye, todo cambia, todo se reorganiza. Relaciones que empiezan, etapas que terminan, oportunidades que aparecen, caminos que se transforman. Pero cuando tu mente decide que algo debe permanecer exactamente igual para que tú te sientas seguro, construyes una represa emocional contra ese río. Y entonces comienza la lucha. Una parte de la realidad empuja hacia adelante, otra parte de tu mente tira hacia atrás. Esa tensión constante es lo que se manifiesta dentro de tu cuerpo como ansiedad, agotamiento, frustración o tristeza profunda, porque tu sistema nervioso está intentando hacer algo imposible: detener el movimiento natural de la vida, y cuanto más fuerte aprietas, más energía consumes. Piensa en cuánta energía mental se gasta cuando intentas controlar algo que ya está cambiando.
las horas pensando en lo mismo, las conversaciones que repites en tu mente una y otra vez, las noches en las que el cuerpo está cansado pero la mente no se apaga. Todo ese desgaste tiene un origen muy claro. No es la pérdida en sí lo que te destruye, es la resistencia desesperada a aceptar el cambio, la fricción entre lo que ocurre y lo que tú crees que debería ocurrir. Y esa fricción no solo desgasta tu mente, también afecta tu cuerpo. El sistema nervioso se mantiene en alerta, las hormonas del estrés se disparan, el descanso se vuelve superficial y la sensación de paz desaparece. Es como si todo tu organismo estuviera intentando sostener con sus propias manos un engranaje gigantesco que ya está girando. Por eso muchas personas se sienten agotadas incluso cuando aparentemente no ha pasado nada, porque en su interior llevan semanas, meses o incluso años luchando contra el movimiento natural de la vida. Y esa lucha silenciosa consume más energía que cualquier esfuerzo físico. La verdad es que la vida no te está castigando cuando algo cambia, simplemente está moviéndose. El sufrimiento aparece cuando intentas convertir ese movimiento en algo rígido, cuando en realidad nunca estuvo diseñado para quedarse quieto. Aquí aparece una de las paradojas más duras de entender en la experiencia humana. Aquello que más intentas retener, muchas veces es exactamente lo que terminas destruyendo. Cuando el miedo a perder domina tu mente, empiezas a ejercer presión constante sobre lo que amas, vigilar más, preguntar más, insistir más, controlar más. Crees que así estás protegiendo la relación, el proyecto o la estabilidad que tanto valoras. Pero lo que realmente ocurre es lo contrario. La relación empieza a sentirse asfixiada. La creatividad se bloquea. La paz desaparece. Y lo que antes era algo vivo comienza a volverse rígido y tenso. Es como intentar sostener un puñado de arena con demasiada fuerza. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa entre tus dedos. La vida necesita espacio para respirar. Las personas necesitan libertad para existir. Los procesos necesitan movimiento para evolucionar. Y cuando intentas congelar algo que por naturaleza es dinámico, generas tanta presión que la estructura termina rompiéndose. Por eso muchas veces aquello que más temías perder termina alejándose precisamente por la intensidad con la que intentaste retenerlo. No porque amar sea peligroso, sino porque el miedo al cambio puede convertir el amor en una prisión. Llegados a este punto, aparece una palabra que muchas personas interpretan mal: desapego. Porque cuando escuchamos esa palabra, lo primero que suele venir a la mente es frialdad, distancia emocional o indiferencia, como si desapegarse significara dejar de sentir, dejar de amar o retirarse de la experiencia de la vida para no sufrir. Pero el verdadero desapego no tiene nada que ver con volverte insensible. El desapego no es apagar el corazón, es liberarlo del miedo a perder. Desapegarte no significa que algo no te importe, significa que tu paz interior ya no depende de que ese algo permanezca exactamente igual. Puedes amar profundamente a una persona y aún así permitirle ser libre. Puedes disfrutar de una etapa hermosa de tu vida, sin exigir que dure para siempre. Puedes comprometerte con un proyecto o con un sueño, sin destruirte si el camino cambia. El desapego es una forma mucho más madura de relacionarte con la realidad. Es comprender que todo lo que experimentas en esta vida es dinámico. Todo aparece, evoluciona y eventualmente se transforma. Nada está diseñado para permanecer exactamente igual para siempre. Y cuando aceptas eso, algo muy poderoso ocurre dentro de ti. La tensión desaparece. Ya no necesitas controlar cada detalle. Ya no necesitas vigilar cada señal. Ya no necesitas vivir con el miedo constante de que algo se derrumbe. En lugar de vivir aferrado al resultado, comienzas a vivir presente en la experiencia. Amas, pero no aprisionas. Construyes, pero no dependes. Disfrutas, pero no te pierdes si algo cambia.
Y desde ese lugar aparece una forma de libertad emocional que muchas personas nunca llegan a conocer. Porque cuando ya no necesitas retener algo para sentirte completo, descubres que tu estabilidad no viene de lo que posees, sino de quién eres. El desapego no significa perderlo todo, significa recordar que tu centro no está fuera de ti. Y cuando tu centro vuelve a estar dentro, puedes relacionarte con la vida desde un lugar mucho más ligero, más consciente y mucho más verdadero. Aquí ocurre algo que muchas personas descubren solo después de atravesar mucho dolor. Cuando finalmente sueltas, algo dentro de ti cambia profundamente. No porque la situación externa se resuelva de inmediato, sino porque desaparece la lucha interna que te estaba consumiendo. Cuando dejas de perseguir, tu mente comienza a calmarse. Cuando dejas de controlar, tu cuerpo deja de vivir en estado de alerta. Cuando dejas de resistirte, la energía que antes estaba atrapada en el miedo vuelve a circular. Y en ese espacio nuevo, empiezas a ver cosas que antes no podías ver. Aparecen nuevas oportunidades, nuevas perspectivas, a veces incluso nuevas personas o nuevos caminos que antes estaban ocultos detrás de la tensión. No porque el universo cambie mágicamente de un momento a otro, sino porque tú ya no estás bloqueando el flujo natural de la vida con tu resistencia. Soltar no siempre trae de vuelta lo que perdiste, pero casi siempre te devuelve algo mucho más valioso: tu claridad, tu energía y tu paz interior. Y desde ese lugar, la vida comienza a reorganizarse de formas que tu mente ansiosa nunca habría podido imaginar. Pero entender todo esto intelectualmente no es suficiente. La verdadera transformación ocurre en el momento exacto en que el miedo aparece. La próxima vez que sientas que algo importante en tu vida está cambiando, una relación que se enfría, una situación que se vuelve incierta, una etapa que parece terminar, observa cuál es tu impulso automático. Tu mente querrá reaccionar de inmediato, querrá perseguir, controlar, insistir, buscar respuestas urgentes. Tu cuerpo se tensará y sentirás la necesidad de hacer algo para recuperar la sensación de seguridad. En ese instante, detente, respira profundamente, relaja los hombros, suelta la mandíbula. Permite que el cuerpo se calme antes de actuar. Luego recuérdate algo esencial: no todo lo que cambia es una amenaza, y no todo lo que se va es una pérdida. A veces, la vida simplemente está reorganizando las piezas de tu realidad. Cuando en lugar de reaccionar con desesperación, eliges observar con calma, creas un pequeño espacio entre el miedo y tu respuesta. Y en ese espacio ocurre algo poderoso. Dejas de actuar desde el pánico y comienzas a responder desde la conciencia. Ese pequeño momento de pausa puede cambiar completamente la forma en que atraviesas los momentos difíciles, porque en lugar de luchar contra la vida, empiezas a moverte con ella. Después de todo lo que hemos visto, tal vez sea momento de recordar una verdad que cambia por completo la forma en que miras tu vida. Soltar no es perder. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que dejar ir significaba fracaso, que si algo se termina, si alguien se aleja o si una etapa cambia, entonces algo salió mal. Pero la vida no funciona como una colección de cosas que debes conservar para siempre. La vida es movimiento, es transformación, es aprendizaje constante. Las personas llegan para enseñarte algo. Las etapas aparecen para hacerte crecer. Las experiencias se transforman porque tú también estás cambiando. Cuando intentas retener todo con miedo, te quedas atrapado en el pasado. Pero cuando aprendes a soltar, recuperas algo mucho más importante que cualquier circunstancia externa. Recuperas tu libertad interior, porque el amor verdadero no encarcela, el crecimiento verdadero no se detiene, y tu paz no puede depender de que el mundo permanezca inmóvil. Así que recuerda esto cada vez que la vida cambie frente a ti.
No estás perdiendo el control de tu vida. Estás aprendiendo a confiar en su movimiento. Y a veces, el mayor acto de amor que puedes hacer no es aferrarte con fuerza, es abrir las manos y permitir que la vida respire.